Dios bendiga. En esta hermosa tarde le habla su hermano Alexander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Y pasamos por aquí para compartir un tema con cada uno de ustedes, con el tema el infierno y el lago de fuego. Ese es el tema. El infierno y el lago de fuego. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria y evangelista Leslie Mateo. Dios bendiga a la segunda iglesia en Refugio Celestial. Nuestro pastor es Daniel y Taimari Díaz. Para hablar de infierno hay que hablar primeramente de la muerte, porque nadie quiere morir en la tierra. La muerte es lo más seguro que tenemos los seres humanos en el mundo. En la tierra nadie quiere morir. En la tierra nadie quiere ser enterrado 7 pies bajo tierra. Aún la gente que usted ve hablando de que quieren morirse, cuando le llega la muerte, ellos dicen que tienen nietos, que tienen abuelos, que mantener, que tienen hijos, que tienen hijas, porque nadie quiere morir. En los tiempos de Adán y Eva, nadie perecía. ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado. Y eso es lo que diga muerte, el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Romanos 6:23. Por más que intenten rejuvenecer, detener la vejez, detener la muerte, no podrán, porque eso es lo más seguro que tiene el ser humano. Eclesiastés capítulo 8, verso 8, dice que es imposible, en pocas palabras, que el hombre detenga el espíritu y que detenga la muerte. Y dice que no puede detenerla ni con armas de guerra. Y el problema no es la muerte, porque todos van para allá, cristianos, impíos, viejos, viejas, niños, ancianos, todos moriremos algún día. A menos que Cristo venga y los del rapto se vayan, que dice que no precederán a los muertos. Pero después, antes del arrebatamiento, eso es muerte a cada rato. Usted entra en la noticia y lo más que usted ve son muertes en las noticias. Muerte por rumores de guerra, muerte por atraco, muerte por feminicidio, por parricidio, por matricidio, muerte por todos los lados. Pero ese no es el problema. El problema es a dónde tú vas a ir después que tú mueras. Existía algo en la antigüedad que se llamaba Seol en hebreo. Y existía algo en griego, o existe algo en griego que se llama Hades. Para hablar de Seol hay que irse al Antiguo Testamento. El Seol está en la parte más baja de la tierra. Cuando hablamos de Seol, estamos hablando de el lugar de los muertos. Era el lugar de donde iban los muertos, sean justos o pecadores. Todos tenían el mismo destino en la antigüedad, antes de Cristo, que era el Seol. En el Seol estaba el Hades. El Hades y el Seol son lo mismo, porque era el lugar de los muertos. Pero el Hades estaba localizado en el Seol. Tanto también como el seno de Abraham. Porque aunque el tema es el infierno y el lago de fuego, hay que hablar del seno de Abraham para que usted entienda. Antes de Cristo nadie subió al cielo, según Juan capítulo 3 verso 13, que dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Antes de venir Cristo y morir, los muertos iban al seno de Abraham, que estaba localizado en el Seol. Entonces, cuando la Biblia habla
Seol está hablando del lugar de los muertos, a donde estaba localizado el seno de Abraham, y el Hades, que era el infierno, trayéndolo estos tiempos. Por eso, si usted se va a Génesis capítulo 37, verso 35, dice la escritura que cuando Jacob se enteró de lo que supuestamente le había acontecido a su hijo Josué, dice que él habla una palabra y dice que lo intentaron consolar. Y él no quería que lo consolaran, sino que habló de que su alma o que su cana iban a descender enlutada hasta el Seol. Se perdió entonces Josué, se perdió Jacob entonces. Se perdió Jacob entonces. No. Cuando habla de que Jacob iba a descender al Seol, está hablando de que iba a descender al seno de Abraham, que estaba en el Seol. Por eso, si usted se va a Salmo capítulo 16, verso 10, dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tus santos vean corrupción. Porque cuando Cristo muere, al primer lugar que Cristo desciende es al Seol. ¿Para qué Cristo descendió al Seol? Que era el lugar de los muertos, donde estaba el seno de Abraham y a donde estaba el Hades, que te lo vamos a comprobar por la escritura. Porque la Biblia establece en el libro de Efesios capítulo 4, a la altura del verso 8, dice que llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que el que subió, que sino que primero descendió a la parte más baja de la tierra. Y Mateo capítulo 12, verso 40, dice que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre dure 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En Seol está, en el centro de la tierra. No está de que fuera, de que un purgatorio, que un limbo, no. Seol es Sheol en hebreo. Por eso, si usted se va al número 16, con Coré y su séquito, dice que Moisés habla y dice que si estos mueren como mueren normalmente los hombres, Dios no me envió, en pocas palabras. Pero si aconteciese algo nuevo y la tierra abriese su boca, y dice que Moisés tenía aún la palabra en su boca, y dice que la tierra abrió su boca, y dice que Coré y sus séquitos descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al infierno. Descendieron vivos al Hades. Entonces, cuando Cristo descendió al Seol, que la Biblia establece en Isaías capítulo 14, verso 15, dice: descendió. Dice: más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque el Seol viene siendo, para compararlo, para que usted me entienda, como un país. Cuando a una persona le dicen: no, yo voy para Nueva York, la gente piensa que viene para Estados Unidos, pero Nueva York es un estado de Estados Unidos, o una ciudad de Estados Unidos. Cuando se habla de Pensilvania, no se está hablando de Estados Unidos completo, se está hablando de un estado, y así funciona el Seol. En el Seol está el seno de Abraham. En el Seol está el Hades, que es el infierno, que te lo vamos a resumir más adelante. Por eso, cuando Cristo desciende, que predica a los espíritus encarcelados, según Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, que dice que Él descendió y predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron desde el tiempo de Moisés, que solamente fueron salvados 8. A quien Cristo le predicó fue a los antidiluvianos, a los que se los llevó el diablo, porque no creyeron a Noé. Y Él le mostró la marca y le dijo: miren, que lo que yo decía era verdad. Pero ¿dónde Él descendió? A la parte más baja de la tierra. Él descendió ¿a dónde? Al Seol. Él descendió ¿a dónde? Al Hades. Entonces, cuando hablamos de Hades, que el Hades está en el Seol, para que me entienda, en el libro de Génesis capítulo 2, habla de el hombre en el huerto del Edén. El huerto no era el Edén, sino que el huerto pertenecía a un lugar llamado Edén. En el libro de Génesis capítulo 11 habla de la torre de Babel.
no era que la torre era Babel, sino que la torre estaba en un lugar llamado Babel. Y pertenecía a un lugar llamado Babel. Así era el Hades. El Hades pertenecía a un lugar llamado Seol. El Hades es el lugar de tormento, a donde hay llama, a donde hay fuego, a donde hay tormento, crujir de dientes, a donde están los demonios torturando a la humanidad. Ahí es que está, en el Seol. Y en el Seol está el seno de Abraham, que ahí fue donde fue Jacob. Por eso cuando Jacob dice en 37, verso 35, de que iba a descender enlutado hasta el Seol, está hablando del seno de Abraham, porque el seno de Abraham estaba en el Seol. Entonces cuando hablamos de Hades, en griego, estamos hablando del lugar de tormento. Ahí sí. Cuando hablamos de Hades, estamos hablando en latín del infierno. Por eso si usted se va al libro de Apocalipsis, dice que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Cuando hablamos de Hades, estamos hablando del lugar de tormento. Al infierno en griego se le llamaba Hades, y en latín se le llamó infierno o Gehenna. ¿Por qué se le llamaba infierno? Porque había un basurero que estaba prendido en candela, y Cristo tomó la simbología, porque Cristo hablaba por simbología, para que ellos pudieran entender a Jesús de Nazaret. Te estamos dando una introducción para que tú entiendas lo que es el infierno, para que tú entiendas lo que es el lago de fuego más adelante. Entonces cuando Cristo habla del infierno. Ya entonces Cristo no lo usa como Hades en Mateo, porque en Lucas lo menciona, en Lucas capítulo 16, verso 19, que te lo vamos a decir más adelante. En Mateo capítulo 5, verso 22. Porque el infierno es un lugar de tormento al cual Dios no quiere que tú vayas. Está el infierno, está el Hades y está el Seol. En hebreo, Seol o Sheol. En Hades, en griego, Hades. Y en latín, infierno o Gehennas. Entonces el infierno es el lugar a donde van las almas que se las llevó el diablo. Es para allá que va, derechito. Y en el infierno no hay de que dame una pequeña, dame un helado, dame un vaso de agua. En el infierno hay candela por arriba y por abajo. En el infierno lo que hay es fuego. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice, oíste que fue dicho por los antiguos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable ante el juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Ve, en el infierno lo que hay es fuego, llamará candela. En el infierno lo que hay es tortura. En el infierno lo que hay es llama, son demonios torturándote, donde la gente cruje los dientes. Mateo capítulo 13, verso 41. Dice la escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí van todos los que no se arrepienten. Allí van todos los que no se convierten. Allí van todos los que no buscan de Dios. Todo el que se murió fumando marihuana. Todo el que se murió atracando, quitando bolsos, quitando cartera, quitando guillos, quitando cadenas, quitando motocross, quitando 15, atracando carros, atracando paquetes de Amazon, atracando paquetes de Chain, se lo llevó el diablo. Todo el que se murió en discoteca, en barra, en drink, en colmadón, todo el que se murió con la mujer que no es suya, sino que teniendo intimidad con una mujer que no es suya, pegando cuernos, cuernero del diablo, se lo llevó Satanás a quemarse en el infierno por el resto de su vida, hasta que Cristo venga y sea echado en el lago de fuego y sea juzgado, que te lo vamos a explicar más adelante. Esto no es como explican los testigos de Jehová
Y como explican los adventistas, que uno explica, que uno de los testigos de Jehová y los adventistas, uno de ellos explica que como un Dios tan bueno puede hacer un infierno. Pues Dios entonces, Dios no es fuego consumidor. Y tú sabes el texto que uno de ellos usan. Dice la escritura en Mateo capítulo 10, a la altura del verso 28. Dice: no temáis a lo que puede matar el cuerpo. El alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos dicen que el alma no es inmortal, donde el texto no es eso lo que quiere dejar dicho. Cuando la Biblia habla de que Dios puede destruir el alma y el cuerpo, está hablando de que Dios tiene el poder para agarrar y destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Que aunque el alma sea inmortal, Dios tiene el poder de destruirlo como quiera. Y el Dios que tú dices que es de amor es un Dios de fuego consumidor, porque Dios no creó el infierno para la humanidad, según Mateo capítulo 25 verso 41, que dijo ya los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ti. No te lleves de los testigos de Jehová y de los adventistas, que los testigos de Jehová y los adventistas tienen al diablo. Esas son gente, como dice Mateo capítulo 23 verso 41, que dice: ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hace dos veces, hijo del infierno. Esos hijos del diablo, de los adventistas y de los testigos de Jehová, salen a la calle a buscar almas y lo hacen dos veces, hijos del infierno. Lo mandan dos veces condenado, porque los testigos de Jehová es una secta del diablo y los adventistas es otra secta del diablo. Dios no creó el infierno para el hombre. Es el hombre que busca el infierno, atracando, robando, metiendo más wiki, más chiva que el diablo. Metiendo más droga que King Kong, que Bob Marley. Metiendo más droga que Wiz Khalifa. Metiendo más droga que tú, esos marihuaneros de la 42. Porque que el infierno, mi hermano, no se creó para el hombre. Y el infierno está aquí en el centro de la tierra. El infierno está en el centro de la tierra. No es como dice gente. Dice que no. No es como dice gente. Dice que el infierno está aquí, el infierno no está aquí. La Biblia establece en Proverbios capítulo 15 verso 24. Dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Y en el libro de Job capítulo 28 verso 5 dice que de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Y en Número capítulo 16, cuando se abrió la tierra y se tragó a Coré y a su séquito, dice que descendieron vivos al Seol. Descendieron, no fue que subieron, descendieron. Entonces en el Seol no hay agua. No está diciendo que el Seol es aquí. El Seol es aquí, el infierno está aquí. Y tú prendes un aire acondicionado y te tranca en tu habitación. Y es aquí el infierno. Y te bebe un vaso de agua. Y es aquí el infierno. Y tú fornicas. Tú pegas la cola en los motores. Y es aquí el infierno. ¿Tú sabes dónde es el infierno? Abajo. Que si te llegó a coger, el diablo te va a llevar para allá. Por eso Cristo te está llamando. Porque Cristo no quiere que tú caigas allá. Por eso Satanás te tiene cegado y te tiene entenebrecido con los dembow de Rochi y del Alfa. Te tiene entenebrecido con el dembow de Donati, con los dembow de Químico Ultra Mega, con todo tipo de dembow, para que te lleve Satanás. Pero Cristo te está llamando. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Arrepiéntete, apercíbete que el infierno es real. ¿Qué dice la escritura? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás no quiere que te resplandezca la luz de Cristo, porque él quiere que te lleve el diablo para el infierno. Él quiere que tú te pierdas. Él te quiere entretener. Él te quiere tener entretenido en la banda. Él te quiere tener entretenido aquí en la ganga, que esto está lleno de gangueros. Esto está lleno de gente que andan en banda matando gente. Y si te mueres en esa condición, te va a llevar Satanás. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el infierno no existe? Donde el Padre de los cielos, Jesucristo, dijo en Marcos capítulo 9, 43. Marcos capítulo 9, verso 43. Dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es entrar a la vida sin uno de tus miembros. Y no que todo tu cuerpo se echaba en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga en el infierno. Eso no es de que voy a coger unas vacaciones.
Eso no es de que voy a agarrar y voy a salir, de que déjame salir un rato para descansar del infierno. No, en el infierno tú vas a coger candela, porque el infierno, mi hermano, no fue creado para ti, pero tú eres que lo busca. Igualmente cristianos que se están quemando en el infierno, pastores que se mundanalizaron, pastores que dejaron la senda antigua, pastores que dejaron la verdad, como el corrupto y el perverso que si no se arrepiente, de Ezequiel Molina va a terminar quemándose en el infierno. ¿Tú no ves cómo Ezequiel Molina agarró y habló? Ezequiel Molina era sana doctrina. Ezequiel Molina a la que se tintaba, a la que se ponía blobber, a la que se ponía todo tipo de diablura. Ezequiel Molina le ponía su disciplina. ¿Y que él dijo? Él dijo que él evolucionó él, pero no el evangelio. ¿Qué dice la escritura? Capítulo 2, verso 25 de Primera de Juan. Dice que cualquiera, dice que el que persevere en lo que ha oído desde el principio, dice que este tiene al Hijo y tiene al Padre. El que no persevere en lo que oyó desde el principio, en lo que predicó desde el principio, no va a ser salvo. Se va para el infierno a coger candela. Ezequiel Molina es un apóstata. Según lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ezequiel Molina evolucionó, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Cristo no cambia. Si Cristo dice que esto es azul, no es verde, porque tú evoluciones. Ay, un hombre de Dios. La Biblia establece y enseña de que Dios no se acuerda de lo que Ezequiel Molina hizo. En el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 18, dice que si el justo se apartare de su justicia, dice que ya no vienen a memoria, la justicia que él hizo ya no vienen a memoria de Dios. Ya eso Dios lo olvidó. Ya eso Él lo perdió. Y así hay gente que van para el infierno si no se arrepiente. Gente que eran sana doctrina y ahora no son sana doctrina. Se volvieron mundanos, se volvieron apóstatas, se volvieron perros, se volvieron alabanza comerciantes de la fe, se volvieron alabanza al Cristo de la gloria, comediante del evangelio. Entonces en el infierno hay cristianos y hay impíos, porque no solamente los impíos que van para allá. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? El lago de fuego es un lugar que es más fuerte que el infierno. En el lago de fuego serán echados el falso profeta y la bestia. Dice la escritura en Apocalipsis que la bestia y el falso profeta, los que hacían señales y engañaron para que se pusieran las marcas de la bestia, fueron echados en el lago de fuego. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice que el diablo fue echado en el lago de fuego. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice la escritura que la muerte y el Hades fueron echados en el lago de fuego. Tú, el que no se arrepintió y cayó en el infierno, que esa es la condena preventiva, que después de ahí te van a sacar a juzgarte por todo lo que tú has hecho, va para el lago de fuego. Hasta el infierno, para que tú veas, va para el lago de fuego. El infierno, la muerte, el Hades, ser echado al lago de fuego. El diablo, el falso profeta, el anticristo van a ser echados en el lago de fuego. Que esta es la muerte segunda. Y en Apocalipsis dice la escritura que los cobardes, los incrédulos, y ahí menciona una lista, dice que serán echados en el lago de fuego, que esta es la muerte segunda. La muerte segunda, el lago de fuego. No se sabe a dónde está el lago de fuego. Muchos creen que es el sol, porque dice la escritura de que la ha de ser echado en el lago de fuego. Y según los científicos, la tierra, un asunto ahí que va a explotar, que el sol va a explotar en 1500 años, creo que es. No se sabe a dónde está el lago de fuego. Pero arrepiéntete para que no vayas al lago de fuego y para que tu alma no se queme por toda la eternidad, porque después que caigan ahí ya no van para afuera. Pero Cristo te está llamando. Cristo quiere que tú vengas a los pies de Él, porque el infierno es real y el lago de fuego es real. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.